la Bienal de Arte de Popayán. Para mí un evento histórico realmente, porque estoy seguro que no va a ser la primera y la única, sino que van a haber muchas más, y de mi parte todo el apoyo en lo que yo les pueda colaborar siempre, y pues también con todos los afectos aquí encontrados, con los encuentros de hace muchos años, a muchos de ustedes que no los he visto en vivo en directo, pero que sí les he seguido por las redes sociales, por internet, sus carreras. De verdad me llena más de emoción estar aquí también, todo esto. Y bueno, vamos a hacer una charla corta, una charla de amigos, ¿sí? Una charla donde me gustaría preguntarles algunas cosas. No sé si el público también quiera preguntar algunas cosas también, ¿sí? También están abiertas las preguntas del público, ¿sí? Y no, tranquilos, sí, yo sé que puede ser un poquito difícil empezar, ¿sí? Pero ya después de que empezamos ya, como en las rumbas, ¿no? A veces empezar es difícil, pero ya después uno se agarra calor y va bien. Y quiero empezar con Manuel, como Manuel Bernardo, como director, curador, organizador, gestor, ¿sí? Quisiera que nos contara de dónde surge esta idea, ¿sí? Cómo surgió el proyecto, cómo surgió el proceso, cómo se te ocurrió a vos hacer esta viaje. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Carlos, por aceptar inmediatamente la invitación. Fue una reacción que duró, creo que 2 segundos, más o menos. Duró un poquito más. 3. Duró como 2 minutos. Mientras. Sí, porque es que yo al principio entendí que iban a hacer una bienal como la Bienal de Cali, aquí en Popayán, que había que pegarle a alguien. No, Sí, que pegarle a la de Cali. Dije, no, pues por eso me demoré. Pero ya cuando entendí que era que ustedes estaban haciendo la bienal, dije inmediatamente, sí, en 30 milésimas de segundo, dije sí. qué bueno que ese punto de partida te convenció. Sí, sí. Esto surge como desde hace muchos años está la cotidianidad de contar con los mismos espacios en Popayán. Tener pocos lugares, pocas salas, improvisar lugares, tener que recurrir al término curadurías blandas para meter en una casa una exposición y con el tiempo pues y también las experiencias que se van teniendo se puede diluir dentro del grupo de conocidos, de amigos, que hay mucha calidad no solo artística, sino también de trabajo, calidad humana. Entonces se presentó una oportunidad este año con la Alianza Francesa precisamente, pero no tenía como esta ambición. Era un proyecto que de pronto podía ser una exposición colectiva, de pronto algo para ofrecer, posiblemente vender, pero con el paso de los días el proyecto fue creciendo, así como fue creciendo la oferta de la Alianza, que pasó de ofrecernos 2 salones a ofrecernos 4 salones a ofrecernos toda la casa. Entonces obviamente el pensamiento va cambiando con la amplitud de espacios. Y además el nombre de la alianza era como un respaldo institucional que a nivel nacional se relaciona mucho con la cultura. Dentro de su misión está precisamente eso, promover el intercambio de culturas y fortalecer la propia. Entonces ya nos reunimos con algunos amigos, empezamos como a botarle corriente y se llegó a pensar que sí era posible considerar una bienal de arte de Popayán como punto de partida. Con el tiempo sigue creciendo tanto el grupo de amigos como las posibilidades, entonces ya llegamos a contar con un apoyo institucional de la universidad. Coincidió con que este año yo estaba como docente, entonces facilitó mucho las cosas para trámites, para permisos, para incluso conseguir a las personas que vinieron a los conversatorios. Oscar Muñoz, supongo que no hubiera respondido de la misma manera si yo solo hubiera sido Manuel Rojas. Yo ahora soy Manuel Rojas, docente de la universidad. Entonces, ya reuniéndonos, ya comprometiéndonos, empezamos como a delegar funciones y a considerar también quiénes iban a participar y quiénes no. Por ética yo no iba. Manuel Rojas presentando a Manuel Rojas no cuadra. Y se fue depurando el grupo de artistas, el grupo de colaboradores de este proyecto,
y con el tiempo ya llegó a ser algo muy sólido por todos los aspectos, por el lado de diseño gráfico, el lado de comunicaciones, de relaciones interinstitucionales, y ya después, pues primero hubo como unas propuestas, ya en la parte curatorial, hubo unas propuestas de cada uno de los artistas, algunos se colocaron como objetivo con esta Bienal hacer obra nueva. Hay como unos 5 que son exclusivas, son la chiva de esta Bienal casi. Y de forma paulatina se fue creando como el eje articulador de esa curaduría al dibujo expandido. Después, ante unas inquietudes que se presentaban en el grupo, se consideró que fuera del dibujo al dibujo expandido, para que se consideraran como las múltiples opciones de ese campo. Ya fueron aceptando los ponentes, fueron aceptando los talleristas, se fue ampliando todo hasta llegar a lo que es hoy el penúltimo día de la Bienal. Hoy es el último día que hay un conversatorio y que hay un taller. Ya mañana es solo exhibitivo y sería la clausura a las 3 de la tarde. Como balance así general, inocente y primario, sin cifras, creo que nos ha ido bien. Creo que ha sido visitado tanto por interesados en el arte como por casi que una formación de públicos, porque intentamos hacer como una guianza a la gente que está ahí, para que eso sea a futuro recíproco, como que se puedan generar unos diálogos. Eso es, por ahora. Importante eso. ¿Están llevando control de público? Sí, sí. Sí. A propósito, la lista está ahí. Está en la lista, es importante. Son factores que para un siguiente evento van a ser importantes. Sí, la idea es que, como dicen por ahí, solo lo pequeño se hace grande. Entonces empezar con un paso grande pequeño e ir creciendo. Hay muchas aspiraciones y muchos proyectos que tenemos en mente para esto. Gracias a vos. Bueno, el tema de la Bienal, como escuchamos, es el dibujo expandido y del dibujo al dibujo expandido, ¿no? Sí, y lo que alcancé a ver ayer, pues vi que hay pues, propuestas de dibujo que están, digamos, todavía vinculados al medio tradicional del dibujo, ¿no? El soporte, el grafito, ¿sí? Y hay otras propuestas que trascienden ese soporte. Y quisiera preguntar a cada uno desde dónde está planteando su propuesta, ¿sí? ¿Cómo va a plantear el dibujo en su propuesta, cómo interfiere el dibujo, cómo aborda el dibujo en cada una de sus propuestas. Y empecemos aquí, con Diego, ya que lo tenemos aquí tan cerca, ¿sí? Ya por eso no hay que querer sentar aquí al lado, ¿sí? Me va a preguntar. Sí, me va a preguntar, me agarro primero yo. Entonces empecemos con Diego. ¿Cómo estás abordando tú el dibujo en esta propuesta para la Bienal? Cuéntanos sobre el título de pronto de tu propuesta, de dónde viene. Yo sé de dónde viene, pero chévere que quede el registro de dónde viene también. Bueno, buenos días a todos y todos los quienes nos acompañan en esta mañana. Las 4 piezas que están en este momento instaladas ahí en la Alianza Francesa para la Bienal llevan por título La poética de las sombras. Voy a contar como una síntesis de esa idea. Digamos que la poética de las sombras nace entre Popayán y Santander de Quilichao. Popayán porque un día caminando cerca de la facultad de medicina de la Unicauca, había una construcción, estaban haciendo una remodelación en una zona de una construcción civil y una mañana veía a contraluz en las telas verdes de la polisombra, que hoy en día se ha generalizado como que la tela verde da cuenta de que detrás de ella se va a reconstruir algo o se va a demoler. Y en ese momento, ya hace un par de años atrás, pensaba en que esa imagen que produce el sol, la luz del sol, a contraluz en las telas verdes deja ver las cercas, las alambres de púas, las mallas, el crecimiento de las hierbas.
y me quedé con esa idea, con la intención de que podía llegar algún momento a materializar. Y luego, viviendo un par de años en Santander de Quilichao, volvió a surgir la idea. Y en ese sentido, yo empecé a hacer unas exploraciones, dado que yo trabajo con el grafito, digamos que es un material con el cual yo he venido ya varios años también materializándolo, es decir, como mezclándolo con aglutinante y volviéndolo un medio pictórico. Y para la poética de las sombras, pues yo estaba pensando en, lo primero es una tela verde, la pinto en el reverso y le proyecto una luz, pero eso no resultó. Y entonces tuve que empezar a estudiar el tema de la luz, empezar a estudiar los soportes que podían, o el medio, es decir, mantenerme en la idea de que fuera grafito y que fuera sombra. Y en ese sentido, pues lo primero que se le cruza a uno en este ejercicio de lo que después denominamos la creación plástica es que pues relacionaba la propia vida. Entonces las 4 cajas de luz que aparecen en la Bienal, hay una de ellas que es un segmento de un alambre de púas con como unas pequeñas hojas que se envuelven en la cerca del alambre. Hay una imagen que es abstraída de la casa de mis padres en la vereda de la Venta Cajibío, que es todavía duermen las gallinas en el árbol de guayabo hasta ahora. Y entonces veía la parejita, el gallo y la gallina. Enseguida relacionaba un poco la experiencia que había tenido desde la jardinería. Entonces aparece una materita con la sombra de un anturio y también la sombra como de la forma de un árbol. Entonces ese es como el resumen, y me había venido pensando mucho en la idea de que la sombra, esas cajas de luz tienen un dispositivo pues de luz LED que produce luz cálida amarilla, tratando de acercarme un poco a esa luz que yo había visto a contraluz del sol. Y me pensaba en la poética de las sombras, es que aparecen y desaparecen. Aquí yo estaba negando como la presencia de un cuerpo, porque finalmente el cuerpo es el que, un cuerpo, un objeto es el que genera la sombra, ¿sí? Pero aquí no aparecía. Y ese es como, yo lo llamo como unos pequeños estudios, porque luego he tenido la oportunidad de montar este proyecto como a gran escala, como instalaciones in situ, en espacios donde utilizo la tela en sus dimensiones como se utilizan para una reserva de construcción civil. Y así pensamos que en algún momento para la Bienal podía estar, sin embargo por condiciones espaciales, y pues yo también le decía a Manuel, imagínate yo poniendo esa tela gigante ahí, que irán mis colegas, también como que bueno, usted llenando todo ese espacio. Usted siempre llenando el espacio. Pero nos fue muy bien con Tania, que estamos compartiendo sala ahí en el espacio que nos correspondió. Y pues, bueno, eso es como una descripción de cómo la poética de las sombras sigue camino. Yo preguntaría una cosita más, Diego, y es sobre eso que acabas de decir, de que la sombra no es el objeto, ¿no? ¿Sí? Y ese, digamos, aparecer y desaparecer de la sombra, tiene como una especie como de efecto de memoria de tiempos perdidos. Hay una cosa medio melancólica de pronto en tu trabajo. Sí, gracias por la pregunta, y yo lo pensé en términos de que esas polisombras aparecen temporalmente en los espacios urbanos y ya rurales, y después de un tiempo se deterioran, se decoloran, la gente curiosamente les abre huequitos para ver qué es lo que hay detrás, a ver qué están haciendo. Y sí pensaba que al menos esas formas de la naturaleza que aparecen temporalmente tienen como unos ciclos de vida que aparecen, esas hierbas crecen hasta que como que perecen, ¿no?
Entonces sí me pensaba que la naturaleza pues tiene esas condiciones y uno mismo inhala, exhala, vive y muere al tiempo. Entonces aparecen como tú dices, ¿no? Como una reflexión que ha estado en el tiempo apareciendo en los trabajos y que lo que creo que a todos nos pasa, y es que en el primer momento que se hacen los primeros procesos, pues uno no está totalmente consciente de todos los alcances que puede llegar a tener el trabajo, sino que pues lleva un tiempo procesarlos. Y me parece importante también decirlo aquí porque yo sé que hay compañeras y compañeros estudiantes y que uno a veces comentaría también la intención que sucede cuando uno dice esto que hago lo voy a exhibir y va a tener un impacto gigante, la gente lo va a entender de primera, no hay que explicarle nada a nadie y no pasa así. En realidad todo trabajo tiene su propio tiempo, sea un dibujo, sea una pintura, sea una instalación, ¿cierto? Y creo que también la posibilidad que me brindó la invitación para la Bienal es que si bien somos artistas caucanos y nos conocemos, llevamos una amistad, un colegaje, no necesariamente nos juntamos para exhibir juntos y juntas. Y esta se dio la oportunidad muy bella de podernos como reencontrar, pero esta vez poder ver más allá de piezas artísticas, para mí representan formas de pensamiento. ¿Qué está pensando el otro? Para mí encontrarme con Alex, con Fercho, con Lady, con Dani, con Tania, con todos los que están presentes, pues para mí representan cosas que reconocer que están pensando en este momento. Y pues, eso es un poco, Carlos. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Pero sí, yo creo que por eso acepté la invitación a este evento, porque pues era verlos otra vez juntos con su obra. ¿Ya? Sí, entonces me parece interesante. Le pedí a Tania que agarrara el micrófono porque están en la misma sala y Diego la mencionó. ¿Ya? ¿Sí? Y también, o sea, la echó al agua, ¿sí? Básicamente. Y lo otro porque, digamos que hay como un cierto, no antagonismo, pero sí un contraste de obras, ¿no? ¿Sí? Ya en el color, ¿sí? Verde y rojo, o sea, Cali América, podemos decir, hacer una lectura ahí rápidamente, una lectura muy banal, muy plana, pero también, digamos, en términos de la misma condición de la obra. Cuéntanos un poco de tu obra, ¿sí? Bueno, y ahora pregunto, Pues, en cuanto a la pregunta inicial que hiciste, que cómo inicia, para mí es muy difícil con todas las obras, con todo decir, inicia aquí o de qué fue que surgió la idea. Porque yo pienso una cosa, pero después empiezo como a trabajarla, como en la elaboración y me doy cuenta que viene de otro lado. Lo inicial que yo había dicho, o sea, yo vivo en un sitio rural y como artista pues siempre me nutro para trabajar mis obras, para hacer lo que yo hago, me nutro de mi entorno, de lo que veo, de la política, de todas esas cosas. Yo creo que nos pasa a todos los artistas y bueno, como personas siempre sacamos lo que vemos y eso es lo que hacemos. Pero entonces, ¿qué pasó con esta obra en especial? Una vez vi frente a mi casa un círculo de hongos que apareció de la nada, ¿sí? Un círculo de hongos que, o sea, de un día para otro surgió. Y entonces fui a buscar en internet qué pasaba, no encontré explicaciones científicas, pues sí, que todas las raíces están unidas, que, bueno, cantidad de cosas, pero nada científico de que por qué el círculo, por qué de un día para otro, por qué fue eso. Pero sí encontré muchísimas historias, muchas cosas que un anillo de brujas, que un portal de, no sé qué, muchas historias, muchas cosas así, totalmente aparte, que duendes, hadas, todo tenía que ver con eso. Me llamó muchísimo la atención y pues empecé a trabajar los hongos, a elaborar. Pero entonces como de una forma muy... ¿En qué están hechos los hongos? Es arcilla, es cerámica, es arcilla quemada.
Mucha de la arcilla que yo trabajo la cojo ahí mismo en mi casa. Entonces agarro de ahí y cuando viajo a alguna parte, salgo a alguna parte, siempre estoy con bolsas y cargo tierra de un lado para otro. Ya sea para Usted siempre se va por tierra, ¿no? Yo sí, la tierra. Entonces, ya sea para la elaboración o para engobes o para saber que no sirve. He cargado con tierra que después digo, ay, esto no me sirvió de nada. Pero bueno. Entonces, ese inicio, entonces yo pensé que iniciaba ahí, ¿sí? Pero cuando me doy cuenta, no, o sea, yo vengo de antes, ya había hecho un proceso que después de aprender más o menos torno, más o menos las distintas técnicas cerámicas, empecé a trabajar lo que es coger un pedazo de barro, de arcilla, y ponérmelo en distintas partes de mi cuerpo. Entonces hice una serie de piezas pequeñitas que se llama Arqueología de mi cuerpo, donde también estoy explorando quién soy, qué soy, de dónde vengo. El mismo dilema que siempre he tenido y que muchos tenemos. Y entonces es como el negativo de la parte sí, quedaba como el negativo. Entonces también empiezo después a jugar con esas mismas piezas, esos mismos nombres, esos significados. El negativo, eso surgió después que después lo social también me afecta muchísimo, de una parte íntima y privada resulta algo social, porque entonces salieron los falsos positivos. Entonces ya esto era el positivo, después hice el positivo, entonces era el negativo y el positivo. Habían unos que se deformaban totalmente, entonces eran los falsos. Empecé a jugar con todo ese, con el lenguaje, con las palabras, con los términos, y surgió otra obra, y ahora esta, y yo ni siquiera las había relacionado. Entonces fue como de una forma como una bola de nieve, como que se va dando y me doy cuenta que sí. Y bueno, y en cuanto al dibujo, pues, o sea, inicialmente eran huellas, entonces era como mucho más plano todo, eran más huellas, todo, pero después entonces se desbordó, como lo dice el mismo dibujo expandido. Ya. Ese era el otro antagonismo, digamos, en términos de la obra de Diego también, que está en la misma sala. O sea, la una es como una ausencia, la otra tiene mucha presencia, ¿no? Mucho cuerpo. O sea, la idea de cuerpo está como ahí muy presente también. Y como que trasciende también la idea de hongo, ¿sí? Como que también se vuelve parte de tu cuerpo, me dio la impresión. Sí, pero también está presente ese ideal, ese imaginario, esos cuentos de hadas y todo eso. De pronto en los espejos, no quise poner espejo de fondo, porque si yo ponía el espejo de fondo, pues nos vemos nosotros, se ve el espectador. De pronto después, quién sabe qué pasa. Pero por ahora la idea sí era que en los costados pues se ve el espejo y se ve como esa otra parte que no está material, pero sí hay un imaginario y un ideal. Y todo ese poco de cosas que encontré en internet y todo el mundo. Y mira, en cierto modo yo como que le bajé a eso de que lo somos y no, pero en la exposición, la gente que llegó, casi todo el mundo llegaba, ay, conoces tal cosa, y que el círculo de hongos, y que las hadas, y que los duendes, eso está en el imaginario de todos nosotros, todos los clientes. Claro, claro. Sí. Gracias, Tania. ¿Y qué le pasamos el micrófono? El timbarito de pingüe. No fui yo, que conste. Yo quiero dejar constancia de eso, mi estimado Dani. Bueno, cuéntanos un poco de tu trabajo también, de tu proceso. No sé si es parte de tu trabajo de grado, ¿sí? Estos dibujos que estamos viendo. Hay dos imágenes con las cuales estoy participando en la Bienal. La primera, que es la de forma vertical, se hace parte del trabajo de grado que se llamó Variaciones sobre el juego y el deseo, y la que tiene el nombre El Señor de las Moscas es una imagen nueva que surge a partir también como esta iniciativa, también como de intentar crear nuevamente una imagen con estas imágenes que quedaron ahí un poco como rezagadas o que todavía no empiezan a tener cuerpo durante el trabajo de grado. Y también pues por esta invitación de Manuel, que también agradezco mucho por la invitación. Esto, pues bueno, recurriendo como a la primera pregunta que haces, me acerco al dibujo también como por una necesidad de querer aprender a dibujar realmente.
cosa que se sigue en proceso, se sigue indagando en ello, y una necesidad que se vuelve necesidad y toma el dibujo ya como un lugar importante para escudriñar, para acercarme a ciertas cosas y pensar. ¿Para escudriñar qué? Escudriñar en el sentido de que de alguna otra forma fueron imágenes recurrentes que se empezaron a implantar en la cabeza de estos personajes y acciones y comportamientos, y de alguna otra manera empecé a sentir, bueno, ¿de dónde empezó a surgir eso? ¿De dónde salen estas imágenes? ¿Qué son? ¿Qué me quieren decir? Y escudriñar me refiero a que entonces empiezo a estudiar realmente, a investigar, a darle un cuerpo, una forma y un sentido a estos mismos seres, a este mismo cuerpo de trabajo del dibujo. Y me remonto como una memoria de infancia, en primera instancia, esto donde aludo como a este personaje, el niño, y el perro también, como los dos podrían venir siendo un mismo personaje, un mismo desprendimiento de mi cuerpo también y de mi psiquis. Esto, para darles cuerpo, remonto a la memoria de infancia para empezar a hablar como de ese acercamiento por un lado al mismo personaje niño y por otro lado a ese otro personaje que es el perro. ¿Qué tanto podemos hablar de autorretrato en esos dos trabajos? Dentro de la academia siempre me interesó el autorretrato. Incluso me acerco a dibujarme desde el natural, desde la fotografía, desde el espejo, pero al ir dibujando, al ir creando estas imágenes de mí mismo, sentía que no me encontraba, sentía que faltaba algo, pensaba incluso que no era yo, no había algo de identidad ahí propia. Me empiezo a acercar al retrato a partir como del retrato de conocidos, de cercanos, de amigos, de compañeros, de familiares, y al encontrar gestos y comportamientos que los asimilaba como propios también de ese tercero, pero también sentí que no me encontraba, hasta llegar a la imagen del niño, que es mi sobrino. Empecé a hacer mucho estudio de él desde la fotografía, para luego intentar como construir unas imágenes, pero empiezo a desglosar un poco la identidad de él, alejar la identidad de él, y empiezo a que ese mismo personaje que empecé a crear empiece a abordar o a manipularlo de alguna otra forma, así como el niño manipula al perro o el perro manipula al niño dentro de las imágenes. En ese sentido siento que empiezo a hablar como un autorretrato en una forma fisionómica de un rostro o algo parecido hacia mí, sino más como desde unas acciones y comportamientos que empiezan a ver dentro de las imágenes. Hay una cosa que me llama la atención en tus trabajos y es que esa relación con el animal, ¿no? No sé si es el humano deviniendo animal o el animal deviniendo humano. ¿Cómo lo planteas? Quería que las dos, por lo menos es la nueva imagen, El Señor de las Moscas, tiene como referente, bueno, el libro de William Golding de 1954, El Señor de las Moscas, y un poema de Antonio Machado que se llama Las Moscas también. Y en el poema él dice que ese ser atribuye como bueno, aunque el poema habla como una fugacidad de la vida, una nostalgia, una cosa de tiempo, en un primer párrafo él dice que las moscas son ese ser que le evocan todas las cosas. En ese sentido, como que acojo ese mismo poema, pero no como desde ese ser de las moscas, sino como que lo atribuyo a ese ser que es el perro, que ha estado muy presente como desde la infancia. Y en ese juego íntimo entre juegos y deseos, pues el niño deviene perro y el perro también toma una actitud del mismo niño, del mismo hombre, en esa cosa de domesticar, de manipulación, de posesión, de juego. Entonces, adaptación también. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos de tu trabajo, William, un poco. Y ayer pasó algo cuando estuve en sala. Llegó uno de los protagonistas o el protagonista principal del trabajo, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Buenos días, gracias Carlos por acompañarnos y por aceptar la invitación, y gracias a Manuel por también realizar este evento en su primera versión, y que esperamos que continúe con mucha más fuerza en las versiones siguientes. Y claro, gracias a todos los compañeros que hicieron posible también esta Bienal. Bueno, el trabajo que presento en esta ocasión es dibujo duro, digamos, como dibujo básico, ¿sí? Es un dibujo basado en las fotografías del álbum familiar, y es un dibujo en el que mi intención era
acercarme lo más posible a ese formato de esas fotografías. Hay fotografías que tienen 4 por 8 centímetros, 11 por, digamos como que son fotografías de unas dimensiones muy pequeñas en las que hay una gran cantidad de detalle, y la idea era, bueno, ¿cómo hago para acercarme a eso? Pero detrás de eso también hay una intención sobre, bueno, sobre esa parte, sobre esa memoria que hay de alguna manera de la ausencia también, ¿no? Mi trabajo desde que entré en la facultad ha tenido que ver con una parte, digamos como, tenía que ver, sin yo saberlo, que lo que proyectaba era una constante que se iba a mantener hasta este tiempo, digamos. Era como, bueno, la ausencia de mi padre en la familia. Las fotografías que hay allí en ese trabajo son básicamente, y la relación de la violencia también, digamos. Siempre se ha movido en esos dos aspectos, y la fotografía que hay allí, de las cuales trabajo, tienen que ver precisamente con una época en la que mi papá trabajó como secretario del inspector de policía. Pues me parecía muy curioso encontrar esas fotografías en las cuales habían como una alusión o como una prueba de lo que era la violencia de la época en Bolívar, Cauca. Hay digamos, un par de personajes que es mi padre y don Julio Galíndez, que precisamente de quien habla Carlos, que llegó precisamente ayer a la exposición y se encontró con estas imágenes que pues, le detonaron un montón de cosas también, y comenzó a hablar de las experiencias también de esa época. Son dibujos de alguna manera planteados a partir de esa ausencia, ¿sí? Como, bueno, rememorando, tratando de mantener esa nostalgia tal vez que implica revisar este tipo de álbum, y más que todo como esa parte de la ausencia, y de alguna manera llevarlo a un límite, llevando el dibujo a un límite también, ¿no? El dibujo es un dibujo miniatura que de alguna manera también se basa en esas revisiones de la historia del arte, que de alguna forma, digamos, si revisamos en el Renacimiento, hay dibujos muy, muy pequeños, o pinturas de retratos que eran realizados en marfil, ¿sí? Eran cosas muy, muy pequeñas, y me interesaba como acercarme a eso desde una cuestión como... Y que tiene que ver mucho con la memoria, esos dibujos, Muy ¿no? Porque eran para entregárselo, digamos, Exacto. al ser amado, o un recuerdo de alguien que se ha perdido algo, ¿no? Exacto, en ese sentido, pues, digamos como que iban por esa línea, buscando desde la contemporaneidad y desde, como digo, desde llevar al límite esa cuestión técnica, ¿sí? Ese acercamiento a la imagen fotográfica. Y lo curioso, como decía Carlos, pues que ayer llegó don Julio, después de 40, esas fotografías son del 79. Son fotografías que hicieron para una publicación de la revista Vea. Digamos, algunas de esas fotografías que hay en el álbum familiar se publicaron en ese tiempo por esta revista, y narraban como los hechos violentos de esa época alrededor de la bonanza cocalera en Bolívar. Es una especie de memoria perdida pero presente, ¿no? Sí, Que todavía digamos como está. que es curioso porque, claro, a veces uno habla de la violencia y uno, por más que sea de una cuestión tan personal y tan familiar, pues como que eso conecta de alguna manera y se mantiene actual, digamos, no ha cambiado esa problemática. Entonces es importante como mantener esa idea
digamos, trabajarlo pensado desde esa línea de tiempo, ¿sí? Que de alguna forma, a pesar de los cambios sociales, la problemática pues ahí se mantiene. Ahí se mantiene. Muy bien. No sé si en el público tengan preguntas, comentarios sobre los trabajos de los presentes, sobre la Bienal misma realizada por Manuel y todo el equipo de trabajo. ¿No saben? ¿No responden? Pues no, agradecerles mucho la presencia, de verdad. Nuevamente agradecerles la invitación, no me voy a cansar de agradecerlo en esta Bienal que ya digo que es histórica, de verdad. Sí, por tenerlos ustedes aquí, creo que abre puertas y además muy necesaria, ¿no? No solamente